tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta que es la segunda clase del curso de Álgebra Superior 2 y vamos a continuar. La clase pasada dimos la definición de anillo y entonces dimos la noción general de estructura algebraica que quedamos que es representada por este tipo de cosas en las cuales el orden en el que están acomodadas nos dice un poco cuál es su función dentro de la estructura. Y en lo general, el primer lugar pues está ocupado por el conjunto, ¿no? El conjunto que nos va a dar los elementos, los objetos, por decirlo de alguna manera, con los cuales funciona la estructura. Entonces, eso es respecto a las estructuras generales. Vimos que para el caso de los anillos, un anillo es una tercia ordenada, porque de nuevo cada uno de los lugares representa uno de los papeles que juegan estas entidades en esta estructura. Y está conformada por un conjunto y dos operaciones binarias, o sea, dos operaciones que toman dos elementos del conjunto y a esos dos elementos les asignan otro elemento en el conjunto y tiene la propiedad de que cumple con los axiomas 1, 2, 3, 4, 5 y 8, ¿verdad? Dijimos que esto era la definición de anillo del 1 al 5 y también el 8. Y que además hay ciertos anillos que cumplen con otras dos propiedades. Una es la de tener neutro multiplicativo y otra es la de tener el hecho de que la multiplicación sea conmutativa. Entonces, para los casos en los cuales hay neutro multiplicativo, vamos a decir que es un anillo con elemento unitario. Para los casos en los cuales la multiplicación es conmutativa, vamos a decir que es un anillo conmutativo. Entonces, una estructura, un conjunto con dos operaciones que satisfacen los axiomas del 1 al 8, es un anillo conmutativo con elemento unitario. Y vimos algunos ejemplos, ¿no? Vimos algunos ejemplos, vamos a ver otros ejemplos más. Y entre los ejemplos que vimos el ejemplo que le había puesto 1, la primera parte de ejemplos, le puse 1.1, que es el clásico, el paradigmático ejemplo de anillo conmutativo con elemento unitario derecho, que está formado por los enteros, la suma usual de los enteros y la multiplicación usual de los enteros. Y revisamos que eso cumple con estos 8 axiomas. Después de ver a los enteros, les decía, a veces aquí se pone también a la z, que lo que está expresando, lo que está representando es a la estructura de los enteros, pero cuando está aquí adentro, pues es el conjunto, ¿no? Es el conjunto de los números enteros. Entonces, bueno, otra forma de denotarlo podría ser ponerle la z aquí afuera, refiriéndonos a la estructura, y aquí una x, donde x es el conjunto de todos los enteros, ¿no? De todos los números naturales, más el 0, si es que no consideramos el 0 un natural, y los números negativos. Bueno, entonces ese fue nuestro primer ejemplo. Después vimos el ejemplo de los números impares, primero vimos el de los números pares, ¿no? Entonces el anillo va a ser esta estructura que tiene esta forma, y entonces vamos a tomarnos x con diferentes, va a ser una estructura con un conjunto, una operación que llamamos suma, una operación producto. El segundo, este x, este conjunto, estaba dado por la vez pasada le puse p para ver qué eran los pares, pero aquí es una variable, ¿no? Es una variable que está por un conjunto y que va a cambiar dependiendo de cuál es la estructura de la que estamos hablando, de la que nos estamos preguntando. Entonces dijimos que estos eran todos los elementos en los enteros que tienen la propiedad de que existe otro elemento en los enteros, algún elemento tal que a es igual a 2b. Y estos son los números pares. Entonces vimos que si se satisfacían por ejemplo la 1, la de un neutro se satisface porque el 0 es un número par y ese sería el neutro. Para formar con esto la estructura le dimos la suma y la multiplicación usuales de los enteros. Vimos que también se cumple el 2, la suma es conmutativa, el 3 es asociativa. Respecto al 4, también, ¿no? Porque para cualquier número que tenga la forma 2b, sabemos que el número que tiene la forma menos 2b, que también está en los enteros, va a ser el inverso aditivo de ese número a. Entonces se cumple el 4, se cumple el 5, que nos dice que la multiplicación es asociativa, la multiplicación es la multiplicación de los enteros,
Y nos preguntábamos si se cumple el 6, ¿no? El 6 nos dice que existe un número que al multiplicarlo lo deja igual. La pregunta es si aquí adentro de este conjunto, hay uno que tenga esta forma y que al multiplicarlo por cualquier otro de esta forma lo deje igual. Y vimos que no. ¿Por qué? Porque de haber un neutro multiplicativo, como la multiplicación la estamos tomando prestada de los enteros, tiene que ser el neutro multiplicativo de los enteros, o sea, el 1. Y el 1 no está aquí adentro porque no es un número par. Y todas las piezas tienen que estar dentro del juego, si no, no se vale. Después, el producto, pues sí es conmutativo en los enteros, porque es el producto tomado de en los números pares, porque es el producto tomado de los enteros, y también se satisface la distributividad. Entonces quedamos en que los números pares, tomando la suma y la multiplicación de los enteros, forman un anillo conmutativo que no tiene elemento unitario. El siguiente ejemplo que vimos, nuestro conjunto a considerar, eran todos los elementos en Z, tal que existe un elemento en Z que me permite escribirlo como 2 por ese elemento más 1. Vamos a ver los números impares, que también se puede expresar con menos 1. En realidad eso no hace diferencia por la simetría de los enteros. Entonces, bueno, de acá revisamos las propiedades y llegamos a la conclusión de que no es un anillo. No es un anillo, por supuesto no es conmutativo ni tiene elemento unitario, porque para empezar no es un anillo, porque no satisface el primer axioma, ¿no? No tenemos neutro aditivo. ¿Por qué? Porque de haber un neutro sería el 0, pero el 0 no es un número impar, no se puede escribir de esta forma, utilizando solo entero, entonces no cumple con ese. Alcanzamos a ver el 1.4, en el cual nuestro conjunto está dado por todos los números de la forma P entre Q, tal que P es un entero, o sea, lo puedo poner, P está en Z, y Q es un entero distinto del 0, ¿no? O sea, Q está en los enteros menos el 0. Y este conjunto, que es el conjunto que conocemos como el conjunto de los racionales, cuando lo dotamos con una suma y una multiplicación, ¿qué suma y qué multiplicación? Pues la suma y la multiplicación usuales de los racionales, los que ya conocemos, ¿no? P entre Q sumado a R entre S es igual a P por S más Q por R entre Q por S, ¿no? Y la multiplicación se define como P entre Q por R entre S es igual a PR entre QS. Entonces, con esas operaciones, las usuales que conocemos para los números racionales, tenemos que se satisfacían todos. ¿Se acuerdan? Los revisamos. El 0, ¿por qué está? Pues porque podemos escribir al 0 como un racional, en particular como 0 entre Q, donde Q es cualquier entero distinto de 0. Entonces este sería el neutro aditivo, ¿no? Ahora ya nuestro argumento es distinto, no es porque estamos heredando la suma y la multiplicación de los números enteros, porque de hecho definimos otra suma y otra multiplicación, pero sí podemos usar aquí adentro las propiedades de los números enteros, ¿no? Y entonces con eso checamos que se valen todos los axiomas, incluido el del neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo, ¿quién sería el neutro multiplicativo? Pues el neutro multiplicativo es un número de la forma Q entre Q con Q distinto de 0, ¿no? Este es el neutro multiplicativo de los números racionales. Y luego pues también el producto es claramente conmutativo, porque P por R es lo mismo que R por P y Q por S es lo mismo que S por Q, y eso es lo que nos da si multiplicamos y cambiamos el orden de los factores aquí. Y también pues es distributiva, la suma distribuye el producto, entonces los racionales son un ejemplo de anillo. Mencionaba que además tienen una propiedad que no tienen los enteros, que es esa de que todo elemento distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo, ¿no? Tiene alguien que al multiplicarlo nos da el neutro, pero esa no es una propiedad de anillo, esa no está enunciada como las reglas que se tienen que cumplir para que algo sea un anillo. Vamos a ver entonces, pues, vamos a mencionar los números reales, ¿no? Que es otro ejemplo muy común, y bueno, ya lo podrán ver rápidamente. Los números reales también son un anillo. Para quienes son familiares con la noción de campo, pues saben que los campos en particular son anillos, ¿no? Son anillos que tienen esta propiedad
de que para todo elemento distinto de 0 existe un inverso multiplicativo. Entonces los racionales son un campo, los reales son un campo, ¿no? Y todo campo en particular es un anillo. Se pueden verificar cada una de las propiedades una por una, pues el neutro multiplicativo obviamente va a ser el 1, la multiplicación es claramente conmutativa con la suma y la multiplicación usuales de R, de los reales. Y tenemos a los complejos, ¿no? Que vamos a hablar de los complejos más adelante con mucho detalle, porque los vamos a construir en esa tarea que les decía de no solamente de representar nuestras estructuras algebraicas, sino de ver diferentes aproximaciones para que, pues por un lado, para familiarizarnos con distintas metodologías, ¿no?, que utilizamos en matemáticas. Y la otra, para detectar a través de esas perspectivas cuáles son las propiedades esenciales de estas estructuras. Eso se va a ver muy claro tanto con los enteros como con los complejos, porque lo que vamos a hacer en ambos casos es construirlos, llegar a la estructura desde dos perspectivas diferentes que podemos contrastar desde un nivel un poquito más abstracto, más arriba. Bueno, ok, entonces ya tenemos a los... ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos? Todos estos ejemplos tienen en común, bueno, faltaría nada más como por no dejar los naturales, ¿no? La pregunta de si los naturales forman un anillo. Entonces, como ya lo hemos discutido en el curso de Álgebra Superior 1, y bueno, quizá en algún momento haya oportunidad de hablar del tema, que parece que les resulta bastante interesante a los estudiantes, si el 0 es un número natural o no es un número natural, ¿no? Entonces, hay una parte de esta cuestión, de la cuestión de si el 0 es un número natural o no es un número natural, que es convención, que tiene que ver con las convenciones. Ahora, que una cosa sea convencional no quiere decir que sea completamente arbitraria, ¿no? Hay razones por las cuales uno toma una convención, y esas razones a la larga pueden ser razones profundas que tienen que ver con la esencia. Entonces, bueno, yo no les voy a decir que el 0 es natural o no es natural, pero tenemos que convenir en algo, ¿no? Entonces, a pesar de que intuitivamente el 0 no parece un número muy natural, pues hay razones matemáticas por las cuales vale la pena considerarlo, sobre todo de formalización. Entonces vamos a tomar nosotros al 0 como natural. Entonces, una vez hecha esa aclaración de que el 0 es un número natural, se satisface el axioma 1, ¿no? El neutro. Tenemos un neutro aditivo, que es el 0, al igual que en los números enteros. Y bueno, la suma es conmutativa sin ningún problema. La suma de números naturales también es asociativa. Y entonces nos tendríamos que preguntar el 4, ¿no? Y el 4 nos dice que para todo elemento en el conjunto, o sea, para todo número natural, tiene que existir uno en el conjunto tal que A más menos A es igual al neutro. O sea, en este caso, aunque el 0 lo consideramos natural, lo que necesito es que haya otro número aquí adentro, que al sumarlo para cada número aquí adentro exista uno, que al sumarlo a ese nos dé el 0. Y eso no lo hay, ¿verdad? Aquí adentro, los números naturales no tienen inversos aditivos porque no hay números negativos. Entonces ya no se cumple el axioma 4, y con que no se cumple el axioma, uno de los axiomas de la definición, en este caso el 4 que sí es de la definición, pues ya no se vale, y entonces concluimos que los naturales no son un anillo. Bueno, entonces les decía, ¿qué tienen en común todos estos ejemplos? Tienen en común que son ejemplos de conjuntos infinitos, ¿no? Y entonces, claro, las estructuras algebraicas parecen algo como así grande, complicado, abstracto, y está la tentación de pensar que siempre van a ser cosas infinitas, porque los enteros pues son infinitos, son el ejemplo paradigmático. Después están estos otros ejemplos que son muy importantes y se van construyendo, y todos ellos son infinitos. Podríamos pensar que de alguna manera el llegar a este punto nos obliga a tener un montón de cosas, ¿no?, en nuestro dominio, y no necesariamente. Entonces, bueno, la pregunta es si hay, para ustedes, pues, pero vamos de todas maneras a hacerlo con más detalle, si hay conjuntos finitos que a la hora de dotarlos de una operación suma y una operación multiplicación satisfacen esos axiomas, o sea, que sean anillo. Y la respuesta, pues como ya se imaginarán,
es afirmativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para construir la estructura, necesitamos un conjunto y dos operaciones. Vamos a considerar el conjunto X, el conjunto que tiene los elementos A y B. Y vamos a dotar a este conjunto de dos operaciones binarias. Recuerden, las operaciones binarias, una forma de escribirlas, o sea, esto se enuncia de distintas maneras. Esto sí es algo de estilos, pero una forma de denotar o de expresar a este tipo de relaciones, este tipo de cosas, de operaciones, es como funciones. Y estas son funciones que van de un conjunto en sí mismo, ¿no? Si decimos que son funciones de esta forma, ¿no? O sea, funciones que toman parejas ordenadas, parejas de enteros, por ejemplo, en el caso de los enteros, si les asignan un entero, parejas de racionales, y a la hora de multiplicarlos les asignan un racional, ya no tenemos que mencionar que la operación tiene que ser cerrada. Si digo que la operación tiene que ser cerrada, entonces esto de acá pues sería redundante, ¿no? Porque definiéndolos como funciones que tienen esas características, que es lo que significa hacer una operación binaria, ya la cerradura, o sea, que no nos mande fuera del conjunto, sale automáticamente. Entonces necesito estas dos operaciones que tomen dos elementos de mi conjunto y le asignen otro. Entonces vamos a definir operaciones para este conjunto X. Vamos a definir una operación suma. Necesito el producto cartesiano de X por X para tener todas las parejas posibles. ¿Cómo podemos representar a todas las parejas posibles? Pues así, ¿no? Sabemos que esto sería como el producto cartesiano, el que nos da todas las maneras de combinar A con B. Entonces tengo A y B sumado a A más B, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente. A más A va a ser A. Después A más B va a ser B. Después B más A va a ser B. Y B más B va a ser A. Eso es lo que voy a definir como la suma, ¿no? O sea, yo la puedo definir en realidad como yo quiera. La puedo definir como yo quiera y voy a decir esto, ¿no? Entonces, ¿esto cómo serían las parejas ordenadas? Pues, por ejemplo, la pareja A, A va a dar a, ¿no? En esta función, con esta función suma. Con la función suma, la pareja A, A va a dar a, la pareja B, A, la pareja B, A va a dar a B, ¿verdad? La pareja A, B, que es esta de acá, A, B, va a dar a B, y la pareja B, B va a dar a. Entonces es esta función que es una operación binaria. Bueno, muy bien, ya está la suma, y ahora necesito definir mi otra operación binaria que va a ser el producto. Y el producto lo voy a definir de la siguiente manera. Otra vez me tengo que tomar a todas las combinaciones de A con B, a todas las formas de poner juntos a A y a B, y entonces este va a ser A, este va a ser A, este va a ser A, o sea, A por A es A por B es A, B por A es A y B por B es B. Listo, ya está. Ya con esto puedo preguntarme si es una estructura algebraica. Ya tengo un conjunto, ya tengo dos operaciones, y ahora lo que tengo que ver, vamos de nuevo a la analogía del juego, ya tengo mis fichas, ya tengo las instrucciones de cómo se mueven, y tengo que ver si satisface las reglas. Si satisface las reglas, o sea, los axiomas, entonces esto de acá es un anillo. Entonces vamos a checarlo. Vamos a ver, ¿existe un elemento neutro? O sea, ¿existe un elemento dentro del conjunto que tenga la propiedad de que al sumarlo a cualquier otro elemento del conjunto lo deje igual? Pues nos tenemos que fijar aquí, ¿no? Y entonces la pregunta es para ustedes, ¿existe un elemento en X tal que al sumarlo deje a los otros de X como estaban? Sí, ¿verdad? ¿Quién es ese elemento? Pues A, porque cuando le sumo A, me da A, o sea, lo deja igual. Y cuando le sumo A, B, también lo deja igual. Entonces A es el que está haciendo esa propiedad, y de hecho lo cumple, lo pusimos aquí, ¿no? A más N es igual a N más A, que es igual a. Entonces si lo sumo en el otro orden, o sea, empiezo por acá, A más A es igual a A y A más B es igual a B.
O sea, A deja a los elementos de X como estaban. Por lo tanto, se satisface el axioma 1 porque A es el neutro, ¿no? El neutro aditivo. El neutro aditivo. Bueno, y el axioma 2 nos dice que si A más B es igual a B más A. Entonces tenemos que checar si A más B es igual a B más A. ¿Quién es A más B? A más B es A más B, B. ¿Y quién es B más A? B más A, B. Entonces A más B es igual a B más A, ¿verdad? Entonces también tenemos que se cumple el axioma 2, que la suma es conmutativa. Vamos a ver si la suma es asociativa. Para ver que la suma es asociativa, bueno, eso es un poquito más largo, porque como en este caso estamos viendo caso por caso, pues probarlo sería, pero aquí no está tan difícil. Tenemos que tomar las ordenaciones con repetición de 2 elementos tomados de 3 en 3, si se acuerdan de su curso de superior 1. Entonces vamos a ver todas las ordenaciones que tenemos. Sería primero sumar A más A, ¿no? Y a eso sumarle A. Después tendríamos A más... A ver, ¿cuántas van a ser? Si son las operaciones de 2 elementos tomados de 3 en 3, va a ser 2 al cubo, ¿no? Entonces son poquitas, así las podemos hacer. Son 8. Entonces tenemos A más A más A, después hay que ver quién es A más B, hay que ver quién es A más B más A, quién es A más B más B, quién es, tenemos que ver A más, ya más bien B más B más B, quién es B más A, y quién es B más A, pues B más A más A, B más B, A más B más A. Después tenemos B más A más B. Y finalmente tenemos B más A más A, ¿verdad? Esas son nuestras ocho posibilidades de cómo sumarlo. Y entonces fíjense, A más A es igual a A, ¿no? Más A es igual a A, porque A de hecho es el neutro, entonces eso es muy rápido. Entonces esto es igual a A. Y esto es lo mismo que A más A, perdón, que A más A, ¿verdad? Porque A más A es A, sumado a A es A, eso está muy fácil. A más A es igual a A porque este es el neutro. Y eso sumado a B es B, porque A es el neutro, entonces esto es B. Y eso es lo mismo que A más B, ¿verdad? Por lo mismo, este es el neutro, entonces este sumado a lo que sea, pues nos deja lo que sea. Entonces A más B es A más B, y A más B, como A es el neutro, es B. Entonces es lo mismo. Y así, ¿no? O sea, hay que escribir las 8, pero si ven, esto es trivial, ¿no? A más B es igual a B, porque A es el neutro, y después B más A es igual a B, entonces esto es igual a B, porque A es el neutro. Y a B también lo puedo escribir como A más B más A, ¿no? Entonces pues, de hecho podría argumentar una que es el neutro o la otra, que como la suma es conmutativa, esto de adentro del paréntesis es igual que esto de adentro del paréntesis, entonces eso es igual a B. Por lo tanto, esta también está asociando correctamente, ¿no? Y así para las 8, lo que demuestra que la suma es asociativa. Bueno, entonces ya tenemos el axioma 3 comprobado, ahora tenemos que ver que se cumple el axioma 4. Y el axioma 4 lo que nos dice es que para todo elemento del conjunto tiene que existir, acuérdense, ese es como para cada, ¿no? Ese es un existencial diferente que el del neutro. Ese nos dice que para cada uno tiene que haber otro que tiene la propiedad. O sea, ahorita ya checamos 2, ya checamos 3, que también se cumple. Tiene que haber otro que tiene la propiedad que al sumarlo nos dé el neutro. Entonces ese ya no se ve tan trivial, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Te tienes que tomar cada uno y cada uno mostrar que hay alguien que al sumarlo nos dé el neutro. Y recuerden que el neutro aquí resultó ser A. Entonces, como el neutro es A, la pregunta es si para todos existen, pero es rápido porque solamente son 2. Entonces, la pregunta es si hay alguien que al sumarle A nos dé el neutro, que es A. Y sí, ¿verdad? Porque pues es el mismo A.
Y ahora para B hay que ver que existe alguien que al sumarlo nos da el neutro, que es A. Entonces, ¿qué elemento le sumamos a B tal que nos dé A? Fíjense que aquí está, ¿no? B más B es igual a A. Entonces B es el inverso aditivo de B. A es el inverso aditivo de A y B es el inverso aditivo de B, porque ambos tienen la propiedad de que al sumarlo nos da el neutro, en este caso es A. Entonces se cumple también la propiedad 4. La propiedad 5, el producto es asociativo, vamos a tener que hacer otra vez, ¿no? Nuestras tercias, tendremos que hacer nuestras tercias ordenadas, pero eso se ve pues también muy fácilmente. Vamos a poner unas, no las voy a poner todas, pero vamos a ver, por ejemplo, A por B por A, ¿no? Y esto de acá, tengo que ver que es lo mismo, esa sería la pregunta, y esto es para cada tercia que pueda formar con A y B, ¿no? Tengo que ver si eso es lo mismo que multiplicar a A por el producto de B por A. Entonces, ¿quién es A por B? A por B es A. Entonces, esto es igual a A multiplicado por A. Y esto es igual a A, B por A. ¿Quién es B por A? B por A es A. O sea, A por A, ¿no? Y A por A es igual a A por A, que de hecho lo ponemos aquí. A por A es igual a es igual a A. Entonces se satisface la propiedad de que el producto es asociativo. El producto es asociativo y entonces la quinta propiedad de anillo también está siendo satisfecha. Vamos a la octava. La octava es hacer lo mismo que hicimos para la asociatividad en A3 y lo que hicimos para la asociatividad en el caso de 5, que es que pues tenemos que formar las tercias ordenadas de A y de B y ver que se cumple la distributividad en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que ver que A por B más A, por poner un ejemplo, pero hay que hacer las 8. O sea, para hacer la demostración, para demostrar que es un anillo, pues hay que hacer las 8 posibles tercias y de esas 8 posibles tercias hacer los cálculos y mostrar que es asociativa y distributiva. Que es asociativa la multiplicación, la suma y que ambas satisfacen la distributividad. Entonces, ¿quién es esto? A por B más A. Bueno, como desde la primaria sabemos, se multiplica primero lo de adentro del paréntesis. Entonces, A multiplicado por la suma de B más A. ¿Y quién es la suma de B más A? B más A es B. O sea, eso es A por B. Eso es A por B y A por B es A. ¿No? Entonces, sabemos que A multiplicado por la suma de B más A es A por B, que es igual a A. Y ahora tenemos que calcular quién es A por B más A por A. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice la distributividad, ¿no? O sea, esto tiene que distribuir, tenemos que probar que la suma distribuye el producto. Y esto es igual a por B. ¿Quién es A por B? A por B, pues es esto de acá, ¿no? Entonces, A por B es A. Y después eso es sumado a A por A. A por A es A también. Entonces, eso es A más A. ¿Y quién es A más A? Pues A es el neutro. Por lo tanto, eso es A, ¿no? Entonces lo calculamos de esta forma y lo calculamos de esta forma y llegamos a la conclusión de que obtenemos el mismo resultado. Por lo tanto, A por B más A es igual a A por B más A por A. O sea, se cumple la distributividad para esta tercia, ¿no? Y hay que hacer las otras 7, así, desarrollarlo de esta forma para demostrar la asociatividad del producto. Pero bueno, sí va a salir y entonces esta es la propiedad 5, la que acabamos de ver ahorita. El axioma 6, existe un elemento tal que al multiplicarlo por cada elemento del conjunto lo deja como está. O sea, existe un neutro multiplicativo. Vemos nuestra tabla, ¿no? Y entonces ustedes díganme, bueno, no los puedo escuchar, pero piensen si hay algún elemento que tenga la propiedad de ser el neutro multiplicativo, ¿no? Que tenga la propiedad de que al multiplicarlo por cualquier elemento del conjunto lo deja igual. Sí, ¿no? Sí hay. ¿Quién es el neutro multiplicativo? Bueno, fíjense, cuando multiplico A por A lo deja igual, pero cuando multiplico A por B, este no lo deja igual porque A por B es A. Entonces a B no lo dejo igual, por lo tanto A no puede ser el neutro multiplicativo.
Y solamente nos queda un candidato más, ¿no? Es lo bueno que es tan chiquito el conjunto, que sería B. Entonces, para ver si es el neutro multiplicativo, tengo que multiplicarlo por cada uno de los elementos. Vamos a ver. B por A es A, lo dejo igual. B por B es B, lo dejo igual. Por lo tanto, B es el neutro multiplicativo. Entonces, el axioma 6 también se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque B es el neutro multiplicativo, el neutro para el producto. Entonces, también se cumple el axioma 6. El axioma 7, que nos dice que A por B es igual a B por A. Si el producto es conmutativo, vamos a ver. A por A es igual a A y A por A es igual a A. Entonces, esos dos se conmutan. Luego, A por B es igual a A. Ahora hay que ver quién es B por A. B por A es igual a A. Por lo tanto, es conmutativo. Y claramente B por B es lo mismo que B por B, ¿no? En cualquiera de las dos direcciones. Entonces, el producto también es conmutativo. Por lo tanto, 7 se satisface. Y 8, 8 fue el que checamos acá, ¿verdad? 8 ya lo verificamos, que es el de la distributividad, que les decía hay que hacer las tercias, ¿no? Todas las tercias posibles para la demostración en este caso. Bueno, entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que este conjunto, con estas dos operaciones, forma un anillo conmutativo con elemento unitario, que además, a diferencia de los ejemplos del 1.1 al 1.7, es un anillo finito, solamente tiene dos elementos, y con esos dos elementos es suficiente para satisfacer todas las condiciones que nos están pidiendo aquí, ¿no? De hecho, podríamos hacerlo de un solo elemento. Lo mismo lo definimos todo de manera trivial y se van a cumplir las condiciones. Bueno, entonces ese es un ejemplo finito. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro ejemplo finito y más o menos parecido, que nos va a dar lugar a una familia completa de ejemplos que nos interesa en este curso. Entonces, ejemplo 1.9. Vamos a tomar ahora X, nuestro conjunto, sea X igual al conjunto que tiene. Le vamos a poner ahora tres objetos. Estos objetos van a ser números. Entonces, X va a tener al número 0, al 1 y al 2, ¿no? Y otra vez, para preguntarnos, este X es solamente una bolsita de objetos, es solamente una caja de fichas. Para preguntarnos si esto es un anillo, para ver si es ese tipo de estructura algebraica, tengo que dotarlo de dos operaciones, de las cuales voy a verificar sus propiedades. Entonces vamos a definir una suma, esta va a ser un poquito más grande, entonces una suma para 0, 1 y 2, 0, 1 y 2, y vamos a hacerla así. Esta va a ser 0, 1, 2, esta va a ser 1, 2, después este va a ser 2 y después este va a ser 0 y después este va a ser 0 y este va a ser 1. Vamos a definir ahora la multiplicación. Definimos una multiplicación para este conjunto. Otra vez tengo que operar a 0, 1 y 2, a 0, 1 y 2, 0 por 0 va a ser 0, 0 por 1 va a ser 0, 0 por 2 va a ser 0, y igual acá abajo. Después este va a ser 1, 2, este va a ser 2 y este va a ser 1. Bueno, aquí está ya nuestro conjunto y nuestras operaciones, y una vez más tengo que verificar que este conjunto con estas operaciones satisface los axiomas. Va a haber unos que van a estar un poco más complicados en términos de laboriosos, ¿no? No más complicados que el anterior, es básicamente el mismo ejemplo que el anterior, pero con un conjunto diferente. Entonces, el axioma 1 me pregunta, o para ver qué satisface, hay que ver que hay un elemento en X que tiene la propiedad de que sumado a todos los demás, a cada uno de los demás, los deja como está. Y si no, eso se ve por esta escuadra de aquí. Se ve claramente que el 0, al sumarlo a cada uno, lo deja como está. 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 0 más 2, 2. Entonces, este 0, y lo mismo en el sentido inverso.
¿no? 0 más 0, 0, 1 más 0, 1, 2 más 0, 2. Entonces este lo deja como está, por lo tanto el 0 es igual al neutro. Entonces la primera propiedad sí se satisface porque el 0 es el neutro, es igual a este n que tiene que existir. Después nos pregunta que si la suma es conmutativa. ¿La suma es conmutativa? Sí, la suma se ve claramente conmutativa. Fíjense, tenemos que, bueno, para los de la identidad es obvio, ¿no? Porque este es 0 más 0, 1 más 1, 2 más 2, entonces es obvio que conmutan. Pero fíjense que también para los otros es muy fácil. 0 más 1, 1. Y 1 más 0, 1. 1 más 2, ¿no? Ya nos estamos saltando los de la identidad. 1 más 2 es 0, pero también 2 más 1 es 0. Y todos los de la identidad ya se ven fácilmente, ¿no? 0 más 2 es 2 y 2 más 0 es 2. Entonces la suma es conmutativa. Entonces, se cumple también 2, hay que verificar la asociatividad y eso es, pues ahora van a ser las de 3 en 3, las ordenaciones con repetición de 3 elementos tomados de 3 en 3, para hacerlo caso por caso. O sea, son 27, tampoco son tantas, es, digamos, razonablemente fácil hacerlo. Entonces se verifican de esa manera y eso nos va a dar la asociatividad. Así que hacemos una, vamos a hacer una, ¿no? Vamos a ver cómo la haríamos. Tendremos que hacer las 27 ternas de la forma, digamos, 2 más 1 más 0, ¿no? 2 más 1 más 0, y entonces esto de acá es igual a 2 más 1, 2 más 1 es 0, o sea, esto es igual a 0 más 0. Y como el 0 es el neutro, 0 más 0 es igual a 0, ¿no? Y después hay que ver quién es 2 más 1 más 0. Y esto es igual a 2 más 1 más 0. 1 más 0, como 0 es el neutro, es 1, o sea, 2 más 1. ¿Y quién es 2 más 1? 2 más 1, 0. Entonces, este de acá arriba es igual que este de acá abajo, por lo tanto, esto es igual a esto, y la suma está siendo asociativa para esta tercia, y habría que hacerlo para las otras 26. Y eso demuestra la propiedad 3, eso demostraría la propiedad 3. Después la propiedad 4 nos dice que para todo elemento tiene que haber alguien que a la hora de sumarlo nos dé el neutro, que en este caso ya vimos que es el 0. Entonces, para todos tiene que haber alguien que al sumarlo nos dé 0. Y sí, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo vemos? Pues fíjense, 0, ¿quién es que nos dé 0? O sea, ¿quién sería su inverso aditivo? El 0, ¿no? El 0 es su inverso aditivo, porque 0 más 0 es igual a 0. ¿Quién sería el inverso aditivo del 1? Pues el inverso aditivo del 1 es el 2. ¿Por qué? Porque 1 más 2 es 0. Entonces fíjense que aquí ya no tenemos los inversos tan obvios como en los enteros o en los racionales, ¿no? Resulta que el inverso de 1 es 2, el inverso aditivo de 1 es 2. El inverso aditivo de 2 es 1, ¿no? Porque es el que me da 0. Entonces, pero cada uno, o sea, lo que me dice la condición es que cada uno tiene que tener a alguien que me dé el neutro. Y sí, cada uno tiene a alguien que me dé el neutro. Entonces el axioma 4 también se cumple. Después el axioma 5 tenemos que hacer otra vez lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer las tercias. Por ejemplo, en este caso sería 2 por 1 por 0. Tenemos que hacer las tercias y ver que sí se cumple, ¿no? Y hay que ver que eso es igual a 2 por 1 por 0. Entonces, 2 por 1, esto, 2 por 1, perdón, 2 por 1 es 2. Entonces esto es 2 por 0, donde 2 por 0 es 0. Entonces esto es igual a 0. Después esto es igual a 2 por 1 por 0, y 1 por 0 es 0, o sea, 2 por 0, que también es 0, ¿no? Entonces este es igual a esto, y eso hay que hacerlo para las otras 26 tercias. Y eso demuestra que se cumple el axioma 5 de la asociatividad para la multiplicación. Hay que ver si se cumple el axioma 6, o sea, si existe un elemento en el conjunto tal que al multiplicarlo por cada uno, por todos los demás, por cada uno de los demás, los deja como está. Y entonces volteamos otra vez a ver nuestra tabla. ¿Hay uno que los deje como está? Sí, ¿verdad? Miren, aquí está, ¿no? 0, 1, 2, 0, 1, 2. Es el 1. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. Ese no los mueve, los deja como está. Por lo tanto, también el axioma 6 se cumple. El axioma 6 se cumple porque el 1
es el neutro multiplicativo. Es el que al multiplicarlo por cada uno de los otros los deja igual, de todos los elementos los deja igual. Hay que preguntarnos ahora si la multiplicación es conmutativa. ¿La multiplicación es conmutativa? Sí, ¿verdad? 0 por 0, 0, pero también 0 por 0, 0. Después 0 por 1 es 0, pero digo, para estos es muy claro porque todos son 0, que la conmutatividad es igual. Y de nuevo, la diagonal no importa, porque la diagonal pues es 1 por 1, que es lo mismo que 1 por 1, ¿no? La diagonal, nos fijamos en lo que queda afuera, y lo que queda afuera es, por ejemplo, 2 por 1 es igual a 2, y 1 por 2 es igual a 2 también, ¿no? Por lo tanto, la multiplicación también es conmutativa. Entonces se satisface el axioma 7 de la conmutatividad de la multiplicación. Y finalmente el 8, tendríamos que hacer otra vez lo mismo, tendríamos que hacer las 27 tercias ordenadas y verificar que se cumple con la distributividad. Vamos a hacer nada más una, para que vean cómo se haría, cómo haríamos esto. Pues hay que hacer algo así, ¿no? Como 2, ¿qué le hacemos? 2 por 2 más 0, ¿no? Esta es una de las 27. Hay que hacer 27. Entonces vamos a hacer esta. Y esta es igual a... Esta sería igual a primero lo de acá adentro, o sea, 2. Y luego, como este es el neutro, lo deja igual, o sea, esto es 2 por 2. 2 por 2, 2 por 2 es igual a 1, ¿no? Y ahora hay que ver, según la ley de la distributividad, si eso es igual a 2 por 2 más 2 por 0, que sería distribuir este producto con esa suma. Esto es igual a 2 por 2, 1, más 2 por 0, ya aquí acá 2 por 2, 1 más 2 por 0, 0, 1 más 0, ¿no? De donde 0 es el neutro aditivo, por lo tanto al sumarlo a 1, pues nos queda 1. Entonces esto de arriba es igual a esto de abajo, por lo tanto esto es igual a esto, y se satisface la distributividad para esta terna, y digo, habrá que probar las otras 27, pero también se van a cumplir, y entonces también se satisface el axioma 8. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que este conjunto, el conjunto que tiene estos tres números, al 0, 1 y 2, con la suma y la multiplicación definidas de esta manera, forman un anillo conmutativo con elemento unitario, ¿no? También porque se satisfacen los 8 axiomas y ya está, ¿no? Tenemos completo el juego. Bueno, entonces vamos a entrar en más detalle, vamos a ver con más detalle este tipo de ejemplos de estos anillos finitos. Vamos a construirlos, vamos a ver por qué son así, cómo se comportan, cómo se hacen. Ahorita solamente quería ponerlos como ilustrativos de esto. Y por lo pronto vamos a demostrar algunas propiedades que tienen los anillos de manera general.